nuestros hermanos que nos siguen a través del canal Misioneros de la Divina Voluntad. Les invito como siempre a ver el video completo en la medida de lo posible, a escucharlo, a irlo meditando, porque como he explicado, estas charlas son como una canción que puede empezar como suavemente y llega un momento como álgido, un momento como especial, y puede ser casi al final, o puede ser en medio del video. También se dicen muchas cosas, no por mí, sino es el Espíritu Santo y estos temas que son siempre nuevos, siempre verdades eternas y profundas que nos sorprenden. El Señor nos sorprende con sus verdades divinas. Entonces vamos a comenzar con una oración como siempre. No sé si me están escuchando bien, alguien que me confirme si están escuchando bien. ¿Sí? Sí, señor, claro. Bueno, se lo estoy subiendo aquí al volumen también por donde yo los escucho a ustedes. Entonces, bueno, aquí como siempre comparto las imágenes, la presentación para los que les gusta ir leyendo también. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos reunirnos una vez más para conocerte mejor, para descubrir el infinito mar de tu voluntad, para dejarnos conquistar y convencer por tus verdades divinas. Te pido, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que te glorifiques en nuestra pequeñez, en nuestra nada, que te glorifiques también, te glorifiques en nuestro cansancio. Danos fuerza, Señor, para continuar. Te pido que le des a estos hermanitos, a estos pequeños que tú tanto amas y que has elegido para esta gran misión, la gracia de comprender en profundidad todas estas verdades, tus palabras. Ayúdanos a entenderte, Señor, a conocerte como esposa que somos tuyos, como tu iglesia, como tu cuerpo místico, que podamos conocerte cada día más y mejor, que podamos conocer lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que esperas, lo que quieres de nosotros, que podamos saber cómo consolarte en estos tiempos en que aún te seguimos haciendo sufrir tanto, que podamos ser verdaderamente instrumentos de tu voluntad para el bien de muchas almas, para aplacar tu divina justicia, para ayudar a la conversión de muchos, miles, millones de pecadores, que podamos ayudarte a esta intención tuya de querer salvar a todas las almas, incluso a tus enemigos. Sabemos que ninguno de nosotros merece la salvación, sino que todo es fruto de tu bondad, de tu misericordia. Y si la merecemos es por tus méritos. Madre Santísima, nosotros seguimos invocándote, seguimos meditando en tus lecciones. Te pido que estos hijitos tuyos sean hijos dóciles, sean hijos obedientes a estos consejos, a estos mandatos, a estas directrices que tú como maestra nos das. Queremos ser también soldados tuyos. Tú eres nuestra capitana, la capitana de este ejército. Por eso haznos soldados obedientes, soldados entrenados, soldados bien armados para esta guerra por las almas. Y gracias porque tú, en esa misteriosa voluntad hermosa y perfecta que le gusta, como siempre, al Señor escoger a los débiles, a los pobres, a los ignorantes, también tú, Madre, para tu ejército cuentas con nosotros, que ante el mundo no somos nada, para humillar ese ejército del demonio que es fuerte, que es grande, que es poderoso, de ricos, de millonarios, de famosos, de gente muy estudiada. Cuenta con nosotros, Madre, y muéstrale a ese mundo que la verdadera grandeza solo está en Dios y que la verdadera felicidad solo está en Él, que la verdadera arma invencible es el amor. Muéstrale a ese mundo que la verdad siempre triunfará sobre la mentira y que tu amor quiere salvar a todos. Muéstrale a esos pecadores, a esos hijos ingratos, a esos hijos que se han convertido en sectarios, que se han convertido en aquellos que se han convertido en enemigos de la iglesia, en enemigos del mismo Dios. Pedimos por su conversión y te ofrecemos el fruto de esta reunión, estas palabras que vamos a meditar, también por la conversión de todas estas pobres almas que llevan una vida de tinieblas y de mentira. Santos ángeles de Dios, ilumínenos y socórranos. Ven, divina voluntad, ven a hablar en mi boca, ven a escuchar en nuestros oídos, ven a pensar en nuestros pensamientos, ven a
mirar por nuestros ojos, ven a circular por nuestra sangre. Jesús, te amo, ven a orar en nuestras oraciones y hacerlo todo en nosotros para tu mayor gloria y para el bien de nuestras almas. Nos consagramos, nos entregamos a tu sagrado corazón, Señor, te entregamos todo lo que somos y tenemos para que toda nuestra vida sea un motivo de alegría y de consuelo para tu corazón traspasado, para tu corazón herido por tantos pecados. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos pues, hermanos, con la meditación del llamado de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, que como explicaba ahora es esa gran madre en el cielo. Ya no es una pequeña, al igual que Santa Teresita del Niño Jesús aquí era una pequeña, ahora en el cielo es también una madre inmensa, porque ella es también una santa muy especial. Y pues ni qué decir de nuestra Madre Inmaculada, que aquí en la tierra era la pequeña hija de Sión, y en el cielo es la reina y madre de toda la creación. Entonces nos habíamos quedado acá, en esta parte del llamado de Luisa, y aquí ella pues continúa diciéndonos, como queriendo convencernos de una manera muy amorosa, muy maternal, para que nosotros le demos ese sí, ese fiat a Dios, para que le demos esa respuesta que Él quiere y que Él espera de cada uno de nosotros. Porque como decía, y lo he dicho varias veces, todo el cielo está expectante de cada criatura que le da ese fiat al Señor, porque cada uno de nosotros puede Dios hacer, así sea el más miserable de nosotros, el más ignorante, el más pequeño, Dios puede hacer un gran santo y puede hacer grandes obras, quiere y puede hacer grandes obras a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros lo creamos y sepamos eso. O sea, yo tengo que llegar al punto de decir, yo sé que tú puedes, ¿sí? Dios es capaz. Tengo un amigo muy especial que ese es su lema, y si se lo pone como un sello en su ropa, lo manda a bordar en sus chaquetas, en la espalda, en todas partes, en el carro. Dice, Dios es capaz. Y él lo ha comprobado, yo también lo he comprobado. ¿Sí? Dios es capaz de lo que Él quiera. Y es capaz de todo eso que nosotros no podemos, o que nosotros ni nos imaginamos. Él es capaz. Entonces yo tengo que no solo creerlo, sino ya saberlo. O sea, yo sé que Él es capaz, yo sé que Él todo lo puede, yo sé que Él todo... O sea, yo conozco a Dios. A ese punto tenemos que llegar. Claro, como lo he dicho muchas veces, lo repito, jamás podremos decir que lo conocemos plenamente, porque ni siquiera conocemos plenamente a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Los conocemos en una muy pequeña proporción, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, que nos tenemos todo el tiempo, que obviamente cada uno de nosotros se conoce a sí mismo más que a cualquier otra persona, lógicamente, porque pues tenemos ese contacto, digámoslo así de alguna manera, para entender ese contacto continuo con esa alma que Dios nos dio, pero sin embargo no nos conocemos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el conocimiento de Dios? Es infinito, pero sí, con estos escritos de la Divina Voluntad vamos escalando en esos grados de conocerlo cada vez más. Y según leía por ahí, no recuerdo de qué santo, cada grado de conocimiento de Dios va a ser un grado más de gloria en el cielo. Incluso en los mismos libros de cielo creo que habla de eso. Sí, el Señor habla de cada conocimiento de Dios, es un conocimiento de su voluntad. Entendamos eso, para que lo tengan muy presente, y ojalá los que les gusta tomar nota, que ojalá fueran todos, porque como lo he dicho, esto es un estudio, es una formación, es un entrenamiento para yo llegar a ser un misionero de la Divina Voluntad. Entonces tengo que tomármelo con esa seriedad, y es como cuando yo voy a una charla, a un retiro, a una conferencia, tengo que escribir. Y aquí venimos a una charla, a una conferencia con el más importante de todos, que es el mismo Jesús, porque a Él es el que escuchamos. Por ejemplo, en este llamado de Luisa, es esa divina voluntad, o sea, Dios mismo el que a través de ella nos dice todo esto, como mendigándonos nuestro amor, nuestro sí, nuestra respuesta. No es ella, es el Espíritu Santo a través de ella. Sí, ustedes también seguramente se han dado cuenta que el Señor cumple su promesa de que cuando una persona
un alma se dispone a hablar de su voluntad, a él le interesa tanto que él mismo viene a hacerlo. Entonces ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo, el mismo Señor, es el que habla a través de mí. Ojalá así sea, siempre. Que no haya cosas humanas o cosas que sean mentiras. Hoy en día en que hay que estar tan atentos porque más que nunca la mentira se camufla y se disfraza de verdad, la maldad de bondad. El diablo está disfrazándose del mismo Cristo prácticamente, ¿sí? En fin, ¿sí? En que no se puede confiar absolutamente en ningún ser humano, ¿sí? Hoy más que nunca. Entonces tenemos que estar atentos y cada vez más en esa fuerte intimidad con el Señor para que sea Él el que no solo nos dé discernimiento, sino ese conocimiento. Yo no puedo tener un verdadero discernimiento sin un verdadero conocimiento. Y muchos de ustedes, como son nuevos, seguro no me han escuchado esa frase, que el Espíritu Santo me iluminó un día y la he repetido muchas veces porque es muy actual. Tanta información sin formación lleva a la confusión, que es lo que impera hoy en día, ¿no? Entonces repito, tanta información sin formación lleva a la confusión. ¿Por qué? Porque claro, como no hay conocimiento, sino que hay mucha ignorancia en muchos temas, entonces en esa ignorancia el demonio hace fiestas metiendo mentiras y no una verdadera formación, sino una malformación, ¿sí? Y por eso hoy en día está tanta confusión, porque es que llevamos muchos años, décadas, más de 60 años, con el modernismo imperando en la iglesia. Y ustedes deben saber que el modernismo es la reunión, como el conjunto de todas las herejías. O sea, reúne todas las herejías de todos los siglos, están ahí de una manera muy astuta, revueltos en el modernismo. Entonces, bueno, continuemos escuchando a Luisa. Dice: esta pobre pequeñita quiere deciros otro secreto que le ha confiado Jesús, y os lo digo para que me deis vuestra voluntad y en cambio recibáis la voluntad de Dios, que os hará felices en el alma y en el cuerpo. ¿Queréis saber por qué la tierra no produce? Entonces devolvámonos a esta parte que es súper importante y lo tenemos que repetir muchísimas veces. O sea, todo este proceso es para que el Señor nos convenza, ojalá lo más pronto posible. Por eso el que más lee, el que más medita, el que más en serio se tome esto, pues más rápido le va a dar a Dios esa respuesta. ¿Qué respuesta? La de yo darle mi voluntad, pero de verdad, para que Él me dé la de Él. Y eso, vuelvo y repito, no es algo mágico, no es estilo protestante, cuestión de una sencilla oración o de repetir una fórmula o hacer una consagración. Esos son pasos que van ayudando, ¿sí? Que van como llevándonos a avanzar en esto, que yo hago una consagración un día, por ejemplo, el corazón de Jesús, que lo tengo aquí detrás, pues la imagen, ¿no?, del corazón de Jesús, porque el corazón de Él ojalá lo tenga yo aquí palpitando con su infinito amor en el mío, y lo tengamos todos, ese corazón de Jesús, porque eso es lo que Él quiere. O sea, hablando del corazón de Jesús, la verdad, o sea, como el fin de esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús es esto, hermano, es que Dios ha sido muy pedagógico. Entonces, todo lo que ha venido haciendo en la iglesia a través de cada santo, con Santa Margarita el Sagrado Corazón, después con Santa Faustina la Divina Misericordia, con San Luis María de Montfort, ese mostrarnos más a la Virgen, esa verdadera devoción a María, ¿sí? Lo mismo con San Maximiliano María Kolbe. Con cada santo Él ha ido avanzando, así como el demonio también a través de sus siervitos, como esos filósofos de los que yo tanto hablo y muchos otros personajes. Él ha ido también avanzando en su plan, como en formar su cuerpo místico, que es la iglesia del anticristo. También el Señor obviamente a lo largo de los siglos ha venido tomando almas dispuestas para ir formando su cuerpo místico, la iglesia. Eso es muy importante entenderlo, eso que acabo de decir. Santa Teresita, un paso, todo para llevarnos a esto, o sea, el punto más alto y completo donde converge todo es esto, la divina voluntad. Entonces podríamos decir eso, con Luisa Picarreta, como lo he repetido muchas veces, el Señor ya se muestra tal cual. Si en Santa Faustina Él como que hace así un poquito y se abre un poquito el pecho y salen los rayos de su divinidad. O sea, entiendan eso, el Señor empieza a mostrarnos algo de su vida interior con Santa Margarita, empieza a mostrarnos
vestigios, o sea, ¿quién es Él? Empieza a mostrarnos algo de lo que Él es, de su corazón. Entonces lo que estoy diciendo es súper importante, hermanos, seguro ustedes no me lo han escuchado, otros aquí en el canal sí, pero es para que lo vayamos entendiendo. Acuérdense que vuelvo y repito que en la pedagogía, o sea, en la formación hay que repetir mucho para que las cosas vayan calando en nosotros y las vayamos profundizando. Entonces lo que estaba diciendo es que en Santa Margarita el Señor ya empieza a mostrarnos algo de su interior, o sea, de su corazón, porque antes Él nos había mostrado, sí, cosas de su interior, pero con sus obras externas, con lo que dijo, con los milagros que hizo, con la forma en que nació, en fin, todo eso es conocer la humanidad de Cristo. Pero ahora Él empieza a darnos a conocer cosas de su vida interior, de su divinidad, que Él tiene un corazón que arde de amor, que está coronado con la cruz, que está coronado de espinas por los pecados de los hombres, y empieza a hablarnos más de quién es Él, o sea, empieza a dársenos a conocer ya de una manera más íntima, como si Él estuviera ya lejos y se fuera acercando, y eso ha venido haciendo con la humanidad, con la iglesia. Entonces ya después con Santa Faustina, como digo, por eso Él está dando un paso adelante, porque efectivamente eso es lo que Él hace, dar pasos adelante. Nosotros nos alejamos de Él, pero muchísimo. Y Él, esos pasos es para irse acercando al hombre de nuevo. Entonces con Santa Faustina da otro paso y muestra ya no solo su corazón, sino que sale de ese corazón: misericordia, luz, amor, o sea, la divinidad, fuerza, una fuerza infinita para restaurarnos, ¿sí? Y así sigue, por ejemplo con Santa Teresita ya enseña eso, que Él quiere que le ofrezcamos todo, y que así seamos almas débiles, pequeñas, no como esos grandes santos que eran unos duros, digámoslo así, unas águilas, unos berracos, que podemos ser santos y grandes santos por el amor. Con Santa Teresita el Señor enseña eso, que lo que a Él le interesa es el amor, ser amado, aún en las pequeñas cosas. Que Él ve es eso, nuestra vida interior. Él no está viendo qué tanto hacemos aquí afuera, o si yo soy un gran predicador, o si estoy allá haciendo milagros. Él no ve eso, Él ve el interior. Él se goza en nuestras almas, en el interior de nuestras almas. Eso es o sea, Él lo ve todo, ¿sí? Tanto lo que yo quiero allá en mi voluntad, como lo que hago, lo que digo, Él lo ve todo. Pero quiero decir, en lo que Él más se fija, o lo que Él más tiene en cuenta, lo que más valor le da es eso, a nuestras intenciones y a todo lo que está sucediendo, esos actos internos, ocultos, ¿sí? Entonces, bueno, esa era ahí como otra, como cosas que vamos introduciendo, precisamente hablando del Sagrado Corazón, para que entendamos que el propósito de Él es esto, que nos acaba de decir aquí Luisa, que nosotros lleguemos al punto de darle mi voluntad. Cuando yo le doy mi voluntad a Dios, le estoy dando mi corazón. Es eso lo que Él nos pide. O sea, cuando se habla, Señor, te consagro mi corazón, es eso, es la voluntad de lo que Él quiere, mi querer, para Él darme a cambio el suyo. Entonces, una verdadera devoción al corazón de Jesús es yo entender, como lo hizo con Luisa, que Él quiere quitarme este corazón enfermo, egoísta, herido, dividido, infectado muchas veces de cosas de este mundo, y darme su corazón. Entonces, hermanitos, meditemos en eso. O sea, ¿cómo sería mi vida si yo voy dejando que Él vaya transformando mi corazón en el de Él? ¿No es eso lo que necesitamos? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería tu vida si yo llegara a amar como Él ama? ¿Sí? Amar a las almas como Él las ama. Entonces estamos lejos de eso. ¿Sí? Como lo he explicado, el Espíritu Santo, ese fuego del amor que devora el corazón de Jesús, o sea, es como fuego. Ustedes saben, el fuego puede ser como una llamita como la de una vela, o puede ser una hoguera, ¿sí? Un incendio. Lo mismo, como en la Biblia nos lo dice, el Espíritu Santo es soplo, es viento. Entonces puede ser un soplo muy suave o puede ser un huracán fuertísimo. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer en mí, irme dando cada vez más y más y más de todo eso, pero para eso requiere que le entreguemos nuestra voluntad, y obviamente eso nos hará felices en el alma y en el cuerpo. Mire lo que ella está diciendo, ya está hablando de bendiciones grandes, no solo para después de que nos muramos, sino ya desde acá. Entonces miren, tan importante, y aquí vamos a entrar en el tema de la divina justicia, que
para explicar bien ese tema haría falta toda una charla, incluso un retiro y muchos videos por cada tema, daría para mucho, pero aquí vamos como entendiendo, como adentrándonos, y por eso vamos tocando muchos temas a la vez, porque vamos así profundizándolos. Como yo explicaba en algún momento, esta formación no es así lineal como a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Que primero, segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto, como horizontal, sino que es una formación circular. ¿Cómo así? O sea, varias veces volvemos al mismo tema, tocamos otros temas, vamos por varios temas y pum, y cada vez como que es una espiral, ¿sí? Una espiral, entonces varias veces volvemos a hablar del mismo tema, pero cada vez que lo tocamos, pum, lo vamos como entendiendo mejor, ¿sí? Y no es un orden así, 1, 2, 3, 4, 5, por eso el Señor dice, para entrar en mi voluntad no existen caminos, ni llaves, ni puertas. También podríamos decir eso. Para estudiar la gran ciencia de la divina voluntad, sí debe haber un orden, ¿sí? Por ejemplo en la lectura de los libros, pero no quiere decir, o sea, no es como algo humano, ¿sí? No es humano, entonces el Señor nos va a decir, bueno, ¿en qué curso va usted? Entonces, si hasta que no termine eso y no pase no puede pasar al otro nivel, ¿no? Pueden haber personas que con solo leer las horas de la pasión puedan estar viviendo más en la divina voluntad que otro que se ha leído ya todos los libros, ¿sí? Eso solo Dios lo sabe. O puede haber personas que viven en la divina voluntad, digamos, en un grado muy alto y sin haberse leído todos los libros. O alguien hasta ahora está empezando a entender, a leer los libros, pero resulta que ya por su amor a Jesús y por pura gracia de Dios ya puede estar viviendo en la divina voluntad. En estos tiempos Dios está dando muchas gracias. Incluso puede haber alguien analfabeto por allá en una montaña que viva en la divina voluntad, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces miren lo que nos dice aquí. Ella dice, ¿queréis saber por qué la tierra no produce como lo suficiente o en la abundancia que Dios quisiera? ¿Por qué en varias partes del mundo la tierra, con los terremotos, a menudo se abre y sepultan sus senos ciudades y personas? Mire lo que nos está preguntando y quieren saber por qué pasan esas cosas, lo que son los flagelos, los desastres, las catástrofes. ¿Por qué el viento, el agua forman tempestades que devastan todo y tantos otros males que todos sabéis? ¿Por qué las cosas creadas? Pues entonces aquí nos empieza a dar la respuesta. Entonces ahí podríamos preguntar eso, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tantas guerras? Que esto sería una respuesta muy buena para todos los que culpabilizan a Dios en su estúpida y culpable ignorancia, ¿sí? En su ceguera y en su voluntad humana y en su malformación, de tantas mentiras que les han metido en la cabeza. Dicen, ay, yo no creo en Dios, o si Dios existe es malo, porque mire, si Él fuera bueno no habría sufrimiento. Si Él fuera bueno, pues todo el mundo estaría aquí gozando. Pues es que cuando Dios nos hizo era así, Él nos hizo en un paraíso, Él nos hizo para vivir en un paraíso. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Él? ¿De que hayamos perdido ese paraíso? ¿Y de que estemos viviendo ahora como vivimos? Entonces sí, seguramente ustedes han escuchado eso muchas veces, ¿no? Ese tipo de lucubraciones falsas que dan es rabia, porque el que está hablando ahí es el diablo a través de esta pobre gente ignorante y cómoda, porque lo que hay ahí es pereza, o sea, pereza de descubrir, de indagar, de filosofar en la vida. Y que uno, hermanitos, a través de la televisión y todas estas redes y todos estos sistemas y a mi máquina, el demonio ha logrado volver a la gente muy perezosa aquí y aquí, o sea, perezosa para pensar y perezosa para amar y perezosa para orar, o sea, flojos mentalmente, porque uno se sienta en un televisor y es como si le dijeran, calle, si usted no diga nada, no piense y tráguese todo lo que está viendo, ¿sí? No cuestione, mire esto, las noticias, mire todo esto que nosotros le decimos acá, es tal cual como nosotros se lo estamos diciendo y esta es la realidad de lo que está pasando. Vaya usted a saber cuánta manipulación no hay ahí, cuántas cosas ocultan, en cuántas cosas no mienten. Y le hacen creer, o sea, ya estamos adaptados a pensar que todo eso es verdad, todo lo que sale en las noticias, ¿sí? Entonces eso ha vuelto a la gente cada vez más floja espiritualmente y mentalmente. Entonces nosotros tenemos que volver, o sea, dejar esa pereza mental y aprender eso, a cuestionar, a filosofar. A mí me gusta escuchar, por ejemplo, canales de
de YouTube que hay muy buenos de filosofía, de formación católica, de formación en la fe y de en otro tipo de cosas también. Aprender a meditar, aprender a ejercitar esas potencias que Dios nos dio. Entonces aquí ella nos comienza a responder eso, y respondemos a estos hermanos que cuestionan todo eso y dicen, bueno, si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué pasan todos estos males? Porque las cosas creadas poseen una voluntad divina que las domina, y por eso son potentes y dominantes, son más nobles que nosotros. Mira lo que ella está diciendo ahí. ¿Por qué suceden todas esas cosas? Mire, las cosas, las criaturas están dominadas por la divina voluntad. Empieza a darnos esa respuesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no, esas cosas no suceden al azar, como otros piensan también, ¿sí? Que todo es ahí como un desorden, que todo, claro, como nos han hecho creer que venimos de la nada, de una sopa química y de unos gorilas que quién sabe cómo llegaron, unas larvas de un charco a convertirse en simios, y cómo llegó ese simio a volverse un ser humano, es algo que carece de toda lógica y que es irracional. O sea, es una locura, es una especie de locura creer eso, ¿sí? Como veía por ahí estos días una fotico que mostraba ahora que está tan de moda lo de la inteligencia artificial y los robots y todo eso, como una foto de una mano robótica, ¿sí? y al lado la foto de una mano de un ser humano, pero vista como en una radiografía. Entonces se veían los huesos y todo el sistema tan perfecto que hay solo en la mano y las venas, ¿sí? Porque en nuestro cuerpo hay muchos sistemas que requieren de una ingeniería, no solo de alguien inteligente, sino de alguien infinitamente inteligente para poder diseñar algo como nuestro cuerpo y como toda la creación y todo el universo. Entonces decía ahí en la foto, decía la lógica del ateo, la foto del robot, esto lo hizo alguien muy inteligente, y la foto de la mano del ser humano, esto viene de la nada, algo así decía. ¿Sí me entienden esa comparación? Esa es la estupidez en que estamos navegando ahorita. Entonces en esa ceguera la gente piensa que es que, por ejemplo, un terremoto y se murieron tantas personas, ya como que la tierra, muchos dicen eso, que es que como el hombre le ha hecho mucho daño a la tierra y ha contaminado el planeta, entonces como que la tierra está cobrándose o está como resentida, o sea, el hombre ha desordenado la tierra, entonces que la naturaleza por sí misma como que cobra vida y se venga del ser humano. ¿Se han escuchado ese raciocinio, no, hermanos? Sí, señor, es el más común. Y resulta que no, o sea, todo eso que sucede, Dios sabe todo con peso, número y medida. Cuando sucede tal o cual otra cosa, Dios tiene exacto control de todo. Es más, Él sabe quiénes quiere que mueran y quiénes quieren que sobrevivan. Y por eso se dan casos de personas que quedan así milagrosamente entre un montón de escombros y ni siquiera se les parte un dedo, porque no era su momento. Entonces todo esto sí sucede porque el hombre, por el maldito pecado y porque el hombre ha desordenado la creación, pero nada es al azar. O sea, Dios tiene el control de todo y Él envía todo esto y permite todo esto en castigo y reparación, porque ahí tengo que hablar no solo del tema de la divina justicia, o hablar de la divina justicia, al hablar de ella hay que hablar de ese equilibrio divino y perfecto que tiene que haber en Dios. Y todo esto lo aprende uno con los libros de cielo. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces le habla de esto a Luisa, le habla de acontecimientos reales, le hablan, por ejemplo, de las guerras que estaban sucediendo en el momento cuando ella estaba viva, porque ella estaba viva en plena Primera Guerra Mundial, ¿sí? No estoy seguro si estaba viva también en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ella estaba viva también hubieron otras guerras, ¿sí? Y también pestes, pandemias, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento, una peste del cólera, y ella, como era alma víctima, le ofreció al Señor muchos sufrimientos para que el cólera se fuera rápido, y duró solo 3 días. El Señor se le muestra muchas veces y le explica eso. ¿Qué le explica a él? Él le da a entender que, o sea, en él hay como una especie de guerra o de batalla, una lucha entre su misericordia y su justicia. ¿Por qué? Porque por su misericordia, por el amor que Él tiene por el hombre, por todos los hombres, por cada hombre, Él quisiera perdonar todo. Él quisiera no castigar. Él quisiera, es más, como le dice en algún momento a Luisa,
que el infierno y el purgatorio no hubieran existido y que todos se fueran de una vez al cielo. Eso es lo que Él quisiera, porque es un Dios así, bueno, muy bueno, infinitamente bueno. Pero su justicia le impidió todo eso. Entonces ahí hablamos del equilibrio perfecto que tiene que haber en Dios, ¿sí? Importante que entendamos ese tema. O sea, si Dios diera solo rienda suelta a su amor y a su misericordia, entonces se convertiría en un Dios alcahueta, en un Dios prácticamente ciego que deja pasar todo, ¿sí? Y que no tiene en cuenta los pecados de los hombres, ¿sí? Como si nada le importara realmente, como si nada le importara a Él. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, esa es una visión que muchos tienen también, ¿no? Que Dios no castiga, y otros que Dios es un Dios si castiga, entonces es un Dios justiciero. Entonces Dios es justo, no justiciero. Dios castiga pero sufriendo, porque ama al hombre. Entonces, ¿cuántas veces, y eso lo dice la Biblia, nosotros como padres tenemos eso, que castigar a nuestros hijos, hablarles duro, muchas veces hasta pegarles, ¿sí? Y que les pegamos porque los aborrecemos y porque nos fastidian o porque queremos matarlos? No, los golpeamos, los castigamos por amor, porque ese es el verdadero amor, que es muy distinto a esta falsa tolerancia que enseñan hoy en día, ¿no? De alcahuetería demoníaca. Entonces miren, entiendan esa idea también, que nos quede bien clara. La caridad cristiana es muy diferente a esta tolerancia que enseñan hoy en día. Esa tolerancia no es el verdadero amor. Y en nombre de ese amor al hombre, en nombre de esa tolerancia, están escondiendo muchas cosas y están destruyendo al mismo hombre, que de eso yo he hablado acá muchas veces. Pero bueno, ahora no me meto en ese tema para pues no desviarme de lo que estamos hablando aquí, de la divina justicia. Entonces, si todas las cosas de la creación obedecen a Dios, pero no así el hombre, porque por ahí hay personas también, hermanos, que piensan, muchas, gente de oración y todo, que todo lo que pasa es voluntad de Dios, y todo lo que pasa en mi vida y lo que me ha pasado es voluntad de Él, y esa es la que se cumple siempre. Alguien me decía por ahí, no, es que la voluntad de Dios es la que siempre se cumple. Pues ojalá fuera así, pero lastimosamente no es así, porque si la voluntad de Dios fuera la que siempre se cumple, pues no habría mal, empezando porque Adán y Eva no hubieran caído en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa ahí? El misterio de la voluntad humana, del que vamos a hablar muchas veces. Esa libertad que Dios tiene que respetar por ese amor, por esa perfección, porque Dios no se impone, porque Dios no violenta a su criatura, porque Dios no puede obligar a nadie a amarlo y a obedecerlo. Entonces Él manda, pero no obliga. ¿Sí? Él no nos puede violentar, Él no puede violentar nuestra voluntad. Tiene que ser, valga la redundancia, voluntariamente. Pero en la creación sí la mueve Él, que se explotó un volcán. Dios no lo quiso, porque va a sufrir más que cualquiera cuando ve a la gente sufriendo, debajo de los escombros, quemándose, aguantando hambre, etcétera, etcétera, matándose unos a otros como demonios, hombres que Él había hecho para que se amaran unos a otros. Entonces, obviamente Él es el que está padeciendo ahí, en primer lugar, y eso le explica a la Luis. Yo soy el primero, o sea, Él es el que va primero ahí en esas cruces, sufriendo, esa humanidad de Cristo, ¿no? Porque en su divinidad Él no sufre. Pero ese es un misterio muy grande que no lo lograremos entender sino hasta el otro lado, en la eternidad. ¿Cómo es que Jesús sigue sufriendo en ese eterno presente? Sufre por los pecados de la humanidad, por tantas cosas. Entonces dice, mientras que nosotros estamos dominados por una voluntad humana, degradados, y por eso somos débiles e impotentes. Mira lo que está diciendo aquí. Entonces la creación es fuerte, es robusta, es poderosa, es noble, porque no se ha salido de la voluntad de Dios. Así el hombre la haya contaminado de muchas maneras. Pero nosotros, como nos hemos salido de la voluntad divina, entonces nos hemos vuelto degradados, débiles, impotentes, hemos perdido esa nobleza. ¿Qué quiere decir en el fondo esto? Que cuando el hombre vivía en la divina voluntad, y por lo tanto aquellos que volvamos a vivir en ella, vamos a volver a recuperar la autoridad
sobre la creación, como reyes, como Adán en el paraíso. O sea que el hombre, Dios lo había creado para que toda la creación le obedeciera. Así como Jesús nos dio muestras de eso cuando estuvo en la tierra, porque Él es el nuevo Adán. Entonces, como en Él reina y domina la voluntad divina, Él podía decirle al mar en una tempestad, cálmate, y se calmaba. Y como les decía, creo que sí, fue hace 8 días, a eso tenemos que apuntar nosotros, a ese tipo de fe, a ese tipo de espiritualidad, que estemos viviendo en donde sea y vengan, mejor dicho, lo que sea, y nosotros podamos darle órdenes a la creación, pero en amor. No, ¿por qué? Porque no vamos a darle órdenes en una voluntad humana, sino en la voluntad divina. ¿Qué quiere decir eso? Que les vamos a dar las órdenes que Dios quiere, órdenes en el amor, en un orden, en una perfección y en una humildad. Porque imagínense una voluntad humana que pudiera dominar a la creación, ¿qué no haría el hombre? Si así como está, la domina, pero maltratándola, destruyéndola, la domina entre comillas, ¿sí? Domina las cositas chiquitas que él hace con sus manos, que con esas cositas chiquitas pues llega a hacer cosas grandes también entre comillas, grandes edificios, grandes naves, grandes aviones, armas, grandes ciudades, pero al fin y al cabo eso es pequeño. Miremos por ejemplo acá en esta imagen, ahí si ustedes se fijan en la parte de aquí de abajo, se ve una ciudad con una torre aquí alta y hay unas nubes, unas olas altísimas, o sea, son nubes, son olas como de 300 metros de altura, que viene un tsunami ahí, mejor dicho, eso es un tsunami que se va a tragar esa ciudad. Entonces, esa gran ciudad, ¿sí?, fruto de esa soberbia humana, ¿en qué queda convertida en comparación a ese tsunami? Como en una ciudad de juguete, de muñequitos, chiquitica, ¿sí? Entonces, así es el hombre ante Dios, ese hombre que hoy en día, ¿no?, más que nunca está construyendo más y más Babilonias y se cree un hombre, como repito muchas veces, un hombre que jugando a Dios, sin Dios, se está pareciendo es cada vez más a los demonios, ¿sí? Ese hombre que creyéndose un Dios se ha hecho enemigo del mismo Dios y que porque hace cositas y aparaticos se cree ese Dios, y piensa que él está creando una nueva realidad, cuando lo que está creando es toda una ilusión, una farsa, una ilusión que se puede esfumar en cualquier momento. Piensa que como es un Dios, entonces por eso lo niegan, ¿no? Muchos niegan a Dios porque si yo reconozco que Dios es Dios, eso quiere decir que hay alguien superior a mí, que yo tengo que someterme a él y obedecerlo. Entonces eso significaría un acto de humildad. Y hay muchos hoy inflados de soberbia, sobre todo los poderosos de este mundo y hijos de las tinieblas, que como los fariseos del tiempo de Jesús niegan a Dios, no lo reconocen, porque iría como en contra de ese poder que ellos ya tienen. Entonces, no puede haber otro más poderoso que yo. O sea, ese punto de soberbia y de estupidez llega al ser humano, hermanito. O sea, es que, ¿cómo así yo no puedo reconocer a Dios o que este es Cristo porque se me acaba aquí mi reinito? Así están muchos hoy en día, ¿sí? Y están esperando al anticristo y trabajando para él, porque ese sí viene a darle lo que quieren, cosas aquí de tierra nomás. Entonces es muy importante que entendamos eso. No es que Dios no castiga o que las cosas se mueven ahí como al azar. No, esos castigos vienen yo me imagino como si el Señor, humanamente hablando, ¿no?, porque no es que suceda así tal cual, pero para que entiendan, para que entendamos nosotros, es como si el Señor pensara, hiciera una asamblea y la Santísima Trinidad y decidieran cada cosa con una perfección infinita. Pero realmente no es así, porque desde la eternidad ya Dios todo lo hizo en un acto único, que eso es tan profundo que todavía no lo vamos a entender. Más adelante vamos a hablar de ese acto único de Dios, pero ahí lo que quiero que entiendan es eso. O sea, el Señor se ve a veces en dificultades, pienso yo, como si el hombre lo pusiera contra la espada y la pared por el pecado, que el Señor, queriendo bendecirlo, queriendo verlo feliz, queriendo verlo sano, queriendo verlo próspero, queriendo verlo como siempre desde que lo hizo, verlo feliz como su hijo en un paraíso, y tener que verlo así, bajo los escombros, lleno de todas las miserias,
Y cuando yo hablo de este tema de la divina justicia, me acuerdo de una película que se llama Terremoto, porque así va a ser, y así le ha pasado a mucha gente cuando pasan este tipo de cosas. Me acuerdo que en esa película salía un hombre todo prepotente, súper rico, dueño de un edificio, una cosa impresionante, o sea, un empresario multimillonario. Y empieza ese terremoto. Y a los 2 minutos, ese que se crea un diosito, ese multimillonario dueño de edificios y, mejor dicho, uno de esos magnates como los que hay ahora, a los 2 minutos de que empezó el terremoto estaba en la calle como un indigente caminando. Me parece que ya no, hace años no la vi esa película, pero creo que estaba caminando con un zapato nomás, el otro ya lo había perdido, despelucado, vuelto nada, ¿sí? Y si no estoy mal, pues acabando de ver cómo se le derrumbaba su imperio, su edificio grandísimo. ¿En qué queda? ¿En qué queda toda esa soberbia? ¿En qué queda todo ese sistema de cosas que el hombre ha creado? Así va a ser. En un instante el Señor puede hacer que la tierra se abra y se trague una de esas grandes Babilonias que hay, ¿no? Una de esas ciudades de torres altísimas, de rascacielos y de vanidades, esas Babilonias. En un instante el Señor se la puede tragar. Entonces nosotros, hermanos, aquí el punto importante donde está, que si aprendemos a vivir en la divina voluntad, podemos ayudarle al Señor a equilibrar esa balanza entre su misericordia y su justicia con el camino del amor. Imagínate que tú puedas ayudar a evitar flagelos. Lo puedes hacer con algo tan sencillo que tenemos tan a la mano como es hacer la meditación de las horas de la pasión. Imagínate, con algo tan sencillo como yo meditar con Jesús, estar con Jesús en la agonía, estar con Jesús cuando va cargando la cruz, estar con Él como la Virgen. Puedo estar ayudando a evitar una guerra, a evitar un terremoto. Tanto así que el Señor, para los que no lo saben, lo repetimos, dice, promete, y lo que Él promete lo cumple, que Él quisiera que en cada pueblo, en cada nación, al menos haya un alma que haga esas horas de la pasión. Y que donde haya un alma que haga esas horas de la pasión, bien hechas, ¿no? O sea, con las mismas intenciones de Jesús, con amor. Él promete que ahí no castiga. Porque es como si se castigara a sí mismo, dice, imagínense eso. Entonces retiene su mano. Así ahí haya mucho pecado, esa alma es como si cubriera toda esa zona, toda esa ciudad o ese pueblo con la sangre de Jesús, con los méritos de Jesús. Entonces Jesús se ve a sí mismo ahí. Imagínense esa belleza, hermano, esa importancia de esto que estamos hablando. Por eso compartan estos videos y estas reuniones, porque es urgente, hermanitos, que cada día haya más almas que sepan esto y que aprendan a vivir en la divina voluntad. Porque bueno, ese es un ejemplo muy objetivo, muy claro, hacer las horas de la pasión, pero es con toda nuestra vida, es amando a Jesús, en mis pasos, en mi respiro, o sea, hasta divirtiéndome yo en la divina voluntad puedo ayudar a consolar el corazón de Jesús, a arrancarle esas espinas, ¿sí?, que las criaturas le ponemos con los pecados, y por lo tanto a satisfacerlo, a aplacarlo. Para que entendamos esto bien, imagínense esto tan tenaz que les voy a contar, hermanitos, que había días en que el Señor no iba donde Luisa, porque, y sufría muchísimo él, y sufría muchísimo ella, pero muchísimo o sea, sufrimientos que nosotros no nos imaginamos, o sea, de otro nivel. Nosotros estamos acostumbrados a sufrimientos muy corporales y también en el alma, pero en un nivel pequeñito, porque somos pequeñitos, pero ellos que son gigantes sufren a lo gigante, ¿sí? Como las almas en el purgatorio, que ya están a otro nivel, más grande que el de nosotros, entonces sufren más grande, porque son penas de amor, ¿sí? Como la privación de Jesús, de la que tanto habla Luisa. Entonces ella sufría porque ya al conocerlo a Él, al tener esa intimidad con Él, el alma suspira, o sea, se le vuelve su alimento, su aliento, su todo, como debe ser. Nosotros vivimos muy tranquilos y pasamos la vida muchas veces y lo olvidamos, lo descuidamos porque no lo conocemos. Pero el que lo conozca llega al punto en que todo el tiempo estaríamos pensando en Él. O sea, es que es la divinidad, o sea, es que Él es tan hermoso, tan divino,
A él sí se le puede decir eso, tan divino, porque hoy en día se le dice tan divino a cualquier avechucho, a cualquier mostrico, a cualquier pendejada, o a cualquier animalito. Ay, tan divino el perrito, tan divino el gatico. No, el Señor sí es el divino, divinísimo. Entonces, si yo lo conociera, o sea, Luisa, como lo conocía, su mayor sufrimiento, o sea, más que cualquier pena física, más que la crucifixión, que ella la sufrió varias veces, como les contaba hace 8 días, lo que más la hacía sufrir a ella era eso, estar privada de él, o sea, no verlo por un instante. Entonces, claro, había días que Jesús no podía ir donde ella, porque si iba donde ella lo aplacaba, o sea, lo consolaba, entonces ya no podía castigar. Y él tenía que castigar porque ya era mucho el pecado. ¿Sí están entendiendo eso tan tenaz, hermanitos? ¿Ah? Dime si me están entendiendo o no. Sí, claro que sí. Imagínense eso tan Perfecto, tenaz. claro. Imagínense uno, o sea, que el Señor quiere ir donde su esposa y la esposa suspira por estar con él, pero él le dice, no, o sea, palabras divinas, pero yo lo pongo en un lenguaje muy asequible para que entendamos, ¿no? Si yo voy donde ti, tú me vas a aplacar, me vas a desarmar mi justicia, y es como si él diera pie a que hubiese una imperfección, o sea, a un desequilibrio, porque mire, es que esto es lo tenaz ahí, llega un punto en que es justo, completamente justo y necesario que Dios castigue, como estamos ahora, como el mundo está ahora. O sea, eso es lo tenaz, que mientras hay unos que queremos aplacar esa justicia, hay otra manada de pendejos, perdón la expresión, pero es que eso es lo que son, los que le comieron el cuento al diablo, que están atrayendo, como si era, Dios mío, castíganos, ¿sí? Con las estupideces que hacen, como estas pobres criaturas enfermas que están enseñándole a niños desde chiquiticos el satanismo, como seguramente ustedes vieron estos días por ahí en las redes, fotos y videos espantosos, asquerosos, en una biblioteca por allá en Estados Unidos, de hombres disfrazados de unos demonios horribles dándole cátedra allá a unos niños chiquiticos, hermosos, disfrazados de diablos, disfrazados de brujas, sentados en torno al pentagrama, ese signo diabólico. ¿Qué les estarán enseñando a esos niños, a estas pobres personas? ¿Y qué va a hacer de esos niños? Tenemos que orar mucho por los niños en estos tiempos. Tengo que hacer un video hablando de eso. Porque les tienen preparadas unas cosas, ni qué decir con todas esas directrices de porquería que están viniendo ya de esas organizaciones de las naves. Ustedes ya saben, porque de pronto aquí me cortan ese video por estar atacando eso, porque ellos son los que controlan todo esto, ¿sí? Esas naciones que se han unido contra Dios y contra la iglesia, esas organizaciones, sí, globalistas, mandando unas órdenes totalmente satánicas, pero ya de frente, para bestializar a los niños desde bebés, para que se entreguen totalmente a la lujuria y que, bueno, mejor dicho, es la destrucción del hombre de una manera cada vez más descarada, que los que no se den cuenta es porque les gusta y son del diablo, les gustan las tinieblas. Entonces llega un punto en que uno dice, no, pero es que es justo, o sea, hay gente que de verdad se está ganando el infierno, y ojalá nosotros seamos de los que de verdad con justicia nos estemos ganando el cielo. Pero es impresionante eso, hermanos, ver uno como, si Dios no, o sea, es que llega uno y dice, no, si Dios no castigara, pues sería ciego, sería alcahueta o tonto. Y no, Dios no es así. Dios no es así, que sí es paciente, que espera, que da tiempo, a veces se convierte. Pero miremos ya cómo cada nada hay terremotos, accidentes, pestes, la carestía, la hambruna, los malos gobernantes es un castigo de Dios. Lo que está pasando en la iglesia es castigo de Dios. Eso está anunciado. Ellos hace muchos años, hermanitos, para los que no sabían, hace muchos años estaban ahí, queriendo hacer lo que hicieron, tomar posesión del Vaticano. Y el Señor no lo había permitido por almas como Luisa. Pero cuando Él le dice a Luisa, hace más de 100 años, le dice, cuando la iniquidad del mundo llegue a tal nivel, les daré libertad de que hagan lo que quieren. Eso está escrito, hermanitos. Imagínense eso tan tenaz. O sea, no me da risa, pero es una risa. La risa tiene muchas facetas. No es ni de burla, ni de alegría, ni de contento, porque eso es para llorar. O sea, me da una risa, es de como de
de conmoción interior al comprobar que eso es una realidad hoy en día. O sea, es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Una profecía cumplida dada por el mismo Cristo. Y en los libros de cielo dice unas cosas impresionantes sobre estos últimos tiempos, sobre cómo iba a estar la iglesia. Entonces dice, si por suerte nuestra dejamos a un lado nuestra voluntad humana, la mejor de las suertes, dejar a un lado esa voluntad humana, y tomamos la vida del querer divino, también nosotros seremos fuertes, dominantes, serenos, hermanos de todas las cosas creadas, las cuales no solo ya no nos molestarán, sino que nos darán el dominio sobre ellas, y seremos felices en el tiempo y en la eternidad. Porque ella está hablando de felices en el tiempo y en la eternidad. Mire, nos está anunciando que sí va a haber aquí en la tierra un tiempo de paz, un tiempo en que el corazón de Jesús sea amado, reconocido, en que la Iglesia Católica sea la única religión mundial, aleluya, y resurjan en su pleno triunfo, y que, como dice en la Biblia, buscarán a los malvados y no los encontrarán. Los justos heredarán la tierra, dice también. ¿Sí? Está hablando de una armonía otra vez, como en el paraíso, una armonía entre el hombre y la creación, una unidad en el amor, en la verdad, en la divina voluntad. Solo la divina voluntad puede hacer semejante milagro tan grande, porque hoy en día hay una ruptura, un caos, una confusión. Estamos nosotros, hermanos, estamos llamados, esa es nuestra misión, ser un puente, nosotros somos un puente, yo soy un puente, entre lo antiguo y lo que viene, entre la noche oscura y el día eterno, entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo, entre el reino de la voluntad humana y el reino de la divina voluntad. Imagínense, nos tocó a nosotros, hermanos, contemplar ese cambio. Ya nos tocó a nosotros contemplar ese cambio, y somos afortunados, bienaventurados, si somos fieles, como muchos santos, entre esos Santa Teresita, que les gustaría vivir en los tiempos del anticristo, en los últimos tiempos. Porque no hablemos de que son los tiempos del anticristo, hablemos de que son los tiempos en que ya viene el Señor Jesucristo. Porque sí, a mí me da risa toda esta pobre gente que está trabajando, como estos mismos que están gobernando en el Vaticano, por apresurar la venida del anticristo. En el fondo están trabajando para apresurar la venida de Cristo. Eso es lo que están logrando. Todos resultas trabajando para que se cumpla al final es la voluntad divina. También nosotros seremos fuertes. Entonces eso, si nosotros desde ya empezamos a vivir en la divina voluntad, vamos a estar en armonía con la creación. San Francisco de Asís nos da muestras de eso en algún nivel, porque a él también las criaturas le obedecían, los animalitos, como a San Martín de Porres, los escuchaban, sabían cómo hablar con ellos. Ahí se ve, es un hombre pacificado con la creación, en armonía con Dios y por lo tanto con sus obras. Pero el hombre de hoy en día, por esa voluntad humana, se ha vuelto un depredador, como una bestia feroz que está arrasando todo. Entonces mire lo que nos pregunta la mamá Luisa, dice, ¿no os gusta esa idea, imagínense, de ser felices en el tiempo y en la eternidad? Por tanto, daos prisa, hacedle caso a esta pobre pequeñita que os quiere tanto, y yo estaré contenta, cuando pueda decir que todos mis hermanos y hermanas son reyes y reinas, porque todos poseen la vida de la divina voluntad. Y miren cómo nos confirma lo que nos dice la Virgen en estos días. Espero que estén leyendo, espero que estén juiciosos leyendo el libro de la Virgen, ¿no? Que estén juiciosos meditando en esas lecciones del libro de la Virgen. Si lo están leyendo, ánimo, pues responded todos a mi llamamiento. Mucho más suspiro que todos en coro respondáis a mi llamamiento, porque no soy yo sola la que os llama, la que os ruega, sino que unido conmigo os llama con voz tierna y conmovedora mi dulce Jesús. Mire lo que les decía ahora, no es ella, es Jesús a través de ella, que muchas veces también llorando os dice, tomad como vida vuestra mi voluntad, venid a su reino. Llorando, porque es que el Señor sufre de ver que nosotros, pudiendo ser reyes, estamos como mendigos, espiritualmente hablando, que pudiendo ser felices somos infelices, que pudiendo parecernos a Él cada día más nos parecemos al demonio,
que pudiendo ser cada vez más fuertes en el amor, nos vamos volviendo como más débiles, más flojos, más egoístas, más tibios, por la voluntad humana, por vivir al vaivén de este mundo, ¿sí? Y sí, hermanos, es que démonos cuenta de eso. Hay una atmósfera, lo que yo repetí varias veces, así uno quiera, como que, o sea, la guerra no está fácil, tenemos que despertar, nosotros bajamos mucho la guardia, nos relajamos, pero el demonio está alborotadísimo porque le queda demasiado poco tiempo desde su reinito de tinieblas. Entonces, lo que decíamos, el cielo está urgido de que nosotros demos nuestro sí, para que nos transformen en esas hostias vivas, en ese Cristo otra vez, Cristo viviendo en la tierra a través de nosotros, Cristo viviendo en la tierra a través de ti. Escucha eso, medítalo. Cristo viviendo en mí. Tomad mi vida como vuestra, venid a su reino, al reino de la divina voluntad. Es más, debéis saber, continúa Luis diciéndonos, debéis saber que el primero en pedirle al Padre Celestial que venga a su reino y que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, fue nuestro Señor, en el Padre nuestro. Y enseñándonos a nosotros su oración, nos estaba haciendo un llamamiento para que todos pidamos el fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo. Y cada vez que decís el Padre nuestro, siendo tan grande el deseo de Jesús que quiere daros su reino, su fiat, que corre para decir con vosotros, Padre mío, soy yo el que te lo pide para mis hijos, date prisa. Así que el primero que lo pide es el mismo Jesús. Y luego también vosotros lo pedía en el Padre nuestro. ¿No queréis un bien tan grande? ¿No queréis un bien tan grande? O sea, hermanos, mire, cuando nosotros pedimos venga tu reino, es lo más grande porque lo encierra todo. Más adelante, cuando toquemos el tema de la Santa Misa en la Divina Voluntad de la Eucaristía, de lo cual yo también ya había hecho videos hace años en los canales que tenía aquí en YouTube, ahí yo explico esto, que toda la vida del Señor y por lo tanto nuestra vida debe llegar a resumirse en esos dos movimientos, el vertical de la cruz y el horizontal. Ahí está la vida de Jesús, la cruz. Entonces explico eso rápidamente, pero después lo veremos, como digo, con más detenimiento. El vertical, el te amo a Dios, el amor de Dios al hombre y del hombre a Dios, o sea, la relación del hombre con Dios, o sea, la eternidad, o sea, la divina voluntad. Ese es el vertical. El horizontal, el amor del hombre al prójimo, o sea, al hombre, o sea, lo horizontal, aquí lo exterior. Entonces, este palo vertical también representa la vida interior. Por eso la vida de Jesús oculta, esa vida interior de Jesús fue de 30 años, mientras que la vida pública fue solo de 3 años, hermano. Vida interior, vida exterior, amor a Dios, amor al prójimo, eternidad y tiempo, voluntad divina, voluntad humana. ¿Sí ven toda la profundidad que hay ahí? La eternidad y el tiempo, Dios y el prójimo, ahí está resumido todo. Entonces mi vida también tiene que resumirse en eso. Entonces, ¿qué resume todo esto? El vertical, el te amo a Dios, darle gloria a Dios. Eso es lo primero, eso es lo más importante. Y la vida del Señor, todos sus actos, todos sus movimientos eran eso, darle la gloria al Padre, el te amo al Padre. Y el horizontal, el amor al prójimo, ¿sí? Las obras exteriores también, hacer esas obras de caridad. Y ayudar sobre todo la mayor obra de caridad ya a la conversión de los pecadores y a la liberación de las almas del purgatorio. Entonces, en esto se resume en el te amo y esto se resume en el venga tu reino. ¿Cómo así? Cuando yo digo el te amo, ahí estoy dándole a Dios adoración, gloria, alabanza, a nombre de todas las criaturas. Y cuando digo el venga tu reino, ahí estoy pidiendo conversión de pecadores, salvación de almas, santidad de los sacerdotes, ¿sí? Que se acabe el mal, todo lo que se puede pedir aquí en el plano material, ¿sí? Entonces aprendan eso lo voy a repetir varias veces porque mire toda la riqueza que hay ahí condensada en esos minutos de lo que acabo de decir. Es
eso en cada latido el Señor lo repetía, en cada paso: te amo y venga tu reino. Así debe ser mi vida. Y es lo que Él hace en la misa, ¿sí? El te amo cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, la hostia. Y el venga tu reino cuando levanta la sangre. Después voy a explicar eso mejor. Que miren esa belleza de todo lo que se aprende con esto. Entonces eso, pídele al Señor, o pone esa intención divina de que cada acto tuyo, por ejemplo, miren, dense cuenta que los latidos del corazón son 2 movimientos y el respiro son 2 movimientos, y los pasos también, es como si fueran 2 movimientos, porque sube y baja. Yo levanto un pie y lo vuelvo a sentar en el piso. Cada paso esa es la vida. 2 movimientos. Entra la sangre a mi corazón y sale para todo el cuerpo. Entra y sale, entra y sale. Entonces, en esos 2 movimientos yo pongo la intención divina. Así era la vida de Jesús y de María, para que vayan aprendiendo qué es esto de vivir en la divina voluntad con cosas prácticas, totalmente reales y hermosas. Ese te amo en cada latido y venga tu reino, en cada respiro. Yo lo hago así: te amo, por ejemplo, voy al Santísimo y me concentro en eso. Te amo cuando respiro, porque Jesús está dentro de mí. Entonces le estoy diciendo a Jesús: te amo dentro de mí, y venga tu reino cuando boto el aire. O sea, que venga su reino acá, a la dimensión del tiempo, acá afuera los hombres. Y ven esa belleza: te amo y venga tu reino. Repito eso en cada respiro, en cada latido, en cada paso. Y el fiat divino, que es la potencia creadora, lo hace realidad. No se queda en un ay, qué bonito, ay, tan chévere, ay, ojalá fuera así. No, estos son actos divinos, hermanos, a través de los cuales Dios está renovando la creación y preparando paraísos para la eternidad y cosas que ni nos alcanzamos a imaginar. Por eso les repito, cada acto en la divina voluntad es un sol eterno que fecunda infinitas cosas por toda la eternidad. Imagínense, esto es bárbaro, es impresionante, o sea, es una ciencia divina, o sea, es lo que Dios quiere. Miren el voltaje de la vida que Dios para la cual nos creó, hermanitos. Una vida divina. Imagínense que de mis actos más pequeños hasta de mis latidos salgan soles. Eso sí es un hijo de Dios. Ya váyanse dando cuenta, hermanitos, como el Señor eso nos quiere convertir en pequeñitos por fuera, pero gigantes por dentro. Reyes y reinas. Eso es ser un rey y una reina. Poderosos, pero no con un poder falaz, mezquino y satánico como los que tienen los poderosos de este mundillo de barro. Un poder basado en la mentira, un poder de hojalata. Tienen poder porque tienen papelitos, o sea, billetes. ¿Qué poder es ese? El verdadero poder es el amor y la divina voluntad. Eso nos lo mostró el Señor con su vida. Imagínense, todo el infierno contra él. Lo mataron, ya, muerto, sepultado. Y resucita totalmente victorioso. ¿Te muestra ahí eso? Esto no estamos hablando nada irreal, ninguna locura, ninguna utopía, ningún sueño irrealizable. El Señor nos ha mostrado que esto es verdad, hermano. Esto es el poder verdadero. El amor de Dios es el verdadero poder que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si créele al Señor, quiere hacernos, deberíamos pedirle eso al Señor, ¿sí? Que viviendo en su voluntad, no, mejor dicho, eso lo resume todo: Señor, hazme. Y Luisa lo dice en sus cartas, porque ella además de todo escribió muchas cartas muy hermosas que enseñan muchísimo. En esas cartas ella enseña muchas cosas y ahí dice eso. O sea, como es que ella dice, como sí, increpar, como dice el Señor en el Evangelio, insistirle hasta que lo cansemos. Señor, hazme vivir en tu voluntad, enséñame a vivir en tu voluntad, quiero vivir en tu voluntad, como golpear. Eso dice todo el que llama, se le abre, el que pide recibe, pero hay que ser insistentes, hay que perseverar, hay que ser constantes. Entonces pidámosle con insistencia, sigamos haciendo las lecciones de la Virgen, y ahí están las peticiones, esas jaculatorias. Hay varias de esas que ojalá se las aprendan de memoria. Por ejemplo, yo que soy muy devoto de la Sagrada Familia, me gusta mucho repetir la de Jesús, María y San José: háganos vivir junto con ustedes en el reino de la divina voluntad. Es una de las jaculatorias que ella enseña ahí, ¿no? Creo que todavía no se ha llegado a ese día.
Ahí en ese libro de la Virgen también eso, hay mucho que aprender, mucho que meditar. Yo lo he leído varias veces en mi vida y cada vez, como este año, estoy también tratando de leerlo todos los días y en familia cuando rezamos el rosario. Y es sorprendente, o sea, cada vez va uno, sí, o sea, todo eso es de pase de ser palabras o sensaciones, emociones, a ser realidades, realidades. Sí, vida, vida, las palabras del Señor son espíritu y vida. Entonces sobre esto de la divina justicia hablaremos más adelante, solo lo tocamos porque Luisa lo tocó en la carta, pero aquí el fin de este llamado es eso, a que entendamos, hermanos, que lo que Dios quiere darnos es algo grande, muy grande. ¿Por qué? Tan grande que se nos quiere es dar Él mismo, o sea, nos quiere transformar en Él. Que actuemos como Él, que vivamos como Él, que pensemos como Él, que amemos como Él, en Él y para Él. Nada más y nada menos. Pero requiere, como Luisa nos lo dice acá, de esa entrega de nuestra voluntad humana. Pero nuestra naturaleza está tan corrupta y estamos tan embrutecidos por el pecado, digámoslo así, que por más que escuchemos todo esto y por más gracias que el Señor nos ha hecho y milagros, y por más que hayamos comulgado y confesado muchas veces, seguimos siendo obstinados en el pecado, o seguimos siendo olvidadizos, seguimos siendo miserables. Entonces, para llegar a tanto, para empezar, yo les recomiendo eso. Hay muchas cosas muy prácticas que se pueden hacer, pero sí, hacer las horas de la pasión, el libro de la Virgen ayudan muchísimo, ¿sí? Pero así en la vida cotidiana también, sobre todo en la oración, hay una cosa muy fundamental, que eso siempre lo hemos repetido, la Iglesia, los santos, y es la humildad. Pero para vivir en la divina voluntad, el Señor dice, más que la humildad es que el alma se ponga en su nada. Entonces también en su oración, así como les decía, y pidan insistentemente que el Señor les ayude, les enseñe a vivir en la divina voluntad, debemos pedir con insistencia que nos ayude a conocerlo a Él y a conocernos a nosotros mismos, que era lo que pedía San Francisco de Asís día y noche. ¿Por qué? Porque en ese conocerlo a Él, eso, voy a creerle, a enamorarme de Él, a desear como fundirme en Él, transformarme en Él, y en ese conocerme a mí mismo para despreciarme. No es para todo ese rollo mentiroso del diablo de la autoestima que tanto nos lo bombardean ahí por todo lado, a los niños, en los colegios, en fin, la autoestima. Lo que yo digo, el demonio es el campeón de la autoestima. Eso es pura mentira, y de todo lo auto, cuando ustedes escuchen todo eso auto, cuidado. Ese es el espíritu del anticristo, que eso es lo que viene a ofrecer todo aquí para el yo, el yo. ¿Sí? Por ejemplo, algo que nos tiene jodidos, pero mal, es la autonomía. Y después, yo he hablado de eso acá, pero hoy se los iré explicando poco a poco qué es eso de la autonomía. Entonces eso, autosuficiencia, autocomplacencia, autoestima, autonomía. Pilas con eso, porque es el diablo disfrazado de ángel de luz, porque eso suena muy bonito, eso suena muy bueno. ¿Cómo va a ser mal algo tan bueno como la autoestima? Eso no lo ve todo el mundo, esas son unas zonas, el demonio es muy astuto en estos tiempos más que nunca. La verdadera doctrina católica es diferente, es otra cosa. El Señor lo dice en el Evangelio, el que no se niega a sí mismo, el que no se niega. Hay que conocernos para despreciarnos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos miserables, hermanos, somos malos, por nosotros mismos, hablándolo así, ¿no? Malos sin la gracia de Dios. Si no soy malo es porque Dios me ayudaba a no serlo. Y los santos lo han dicho eso, o sea, dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros hay un algo que podría llevarme a convertirme, o sea, hay dentro de cada uno de nosotros una naturaleza que nos podría llevar a cometer los peores pecados, los más graves y los más viles. Si no lo hemos hecho es por Él, porque nos ama, porque nos ha cuidado, porque nos ha enseñado, porque nos ha protegido, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí terminamos. Ya dentro de 8 días, Dios mediante, continuaremos con el siguiente tema. Ya vimos el llamado de la Virgen, el llamado de Luisa y varios temas. Espero
hermanos que están siguiéndonos a través de este canal, que sigan muy juiciosos, que puedan seguir atentos a todos los videos que poco a poco voy subiendo. Les pido ahí paciencia porque no puedo subirlos tan seguido como quisiera, pero pues esto siempre lleva su tiempo. Y pues bueno, me encomiendo mucho a sus oraciones. También les pido mucha oración por esta misión, para que el Señor vaya trayendo a ella las almas que Él ha escogido desde la eternidad. Y poco a poco vamos a ir conformando, porque esto, como no es algo a nivel humano, sino divino, sobrenatural, aquí no se trata de hacer una comunidad como con una personería jurídica y como nos vamos a poner una camiseta y nos vamos a reunir y vamos a tener una lista y vamos a llamar asistencia, no, ese tipo de cosas no, sino que el misionero, los que quieran llegar a ser misioneros de la divina voluntad, es eso, es leer los libros y empezar a vivir en ella, ¿sí? A mí no me interesa reconocimientos humanos, ni que digan, ay, este es el fundador de los misioneros de la divina voluntad, no. Lo importante es que haya cada vez más almas conociendo este tesoro tan grande.